Eh, no sé si ya en esta semana tuvieron alguna otra clase con alguna otra materia y el profe o la profe les estuvo comentando cuáles son las novedades que hay en el instituto. Bueno, Estela Mari ya lo sabe, Sí, tuve otras materias, pero no comentaron novedades de nada. no comentaron novedades de nada. Bueno, hay novedades. El lunes y el martes, Hola. sí, sí, sí. El lunes y el martes nos hemos juntado los profes, la rectora y el director, nos estuvieron comentando lo que se reunieron con la supervisora, ¿no? Sobre decisiones que se están tomando a nivel educativo, eh, que digamos, nos afecta directamente a todos. Así que nada, se los voy a comentar un poco para que más o menos sepan cómo estamos y qué es lo que va a pasar. Eh, Tres temas, básicamente, tres temas. El primer tema son las promociones. Bueno, esta materia no tiene promoción, esta materia tiene final. Eh, pero no sé, quizás están cursando alguna materia que es promocionable. Eh, el tema es que para este cuatrimestre las materias de promoción, lo que bajó de supervisión, o sea, de movida, era el tema de que, visto y considerando que las clases van a seguir siendo virtuales por un tiempo más, que se está especulando hasta mitad de septiembre, o sea que vamos a terminar el primer cuatrimestre, vamos a pasar las vacaciones de invierno y vamos a comenzar el segundo cuatrimestre todavía en la modalidad virtual. Quizás para mitad del segundo cuatrimestre podamos volver a las aulas. Pero entonces el tema es, se habló sobre el régimen de promoción. Se habló sobre el régimen de promoción. Bueno, les vuelvo a decir, esta materia no es promocionable, en esta materia tenemos que ir a final sí o sí. Pero quizás están cursando alguna otra materia que sí es promocionable. Entonces, si quieren, les comento lo que se decidió. La supervisora decía que de acuerdo al plan de contingencia y demás, la idea de ella era, como se está haciendo en muchos institutos, en muchos lugares, directamente eh, se suspendió el régimen de promoción y todas las materias pasan a tener final. Todas las materias pasan a tener final. Esa fue la propuesta básica de la supervisora. A no ser que el establecimiento pueda respaldar con documentación que un alumno o un alumno tiene todos los requisitos como para promocionar la materia. Ustedes saben que para promocionar una materia los requisitos son, primero tenemos que tener los trabajos prácticos aprobados, tenemos que tener los parciales aprobados con una nota mínima de 7, ambos parciales, o en su defecto recuperatorio, pero no puede bajar de 7 ninguna nota. Y además tienen que tener un régimen de asistencia de por lo menos el 80% de asistencia en las clases dadas. El punto conflictivo es ese, el del régimen de asistencia, porque la modalidad que estamos cursando en este cuatrimestre no hay forma de registrar asistencia o no a las clases, que de hecho puede haber o no una clase virtual, nosotros las tenemos, pero de todas formas
acá en el IRSO nosotros no tomamos asistencia a quien viene o no a una clase virtual. O sea, esto es algo que lo vamos haciendo como para tratar de tener una continuidad pedagógica, poder hacer una cursada relativamente buena. Entonces, y además no depende, o sea, esto es un plan de contingencia, esta carrera no es a distancia. Esto no es educación a distancia, esto es un plan de contingencia de una carrera presencial. Esta carrera que ustedes están cursando es una carrera presencial. Entonces, no se puede exigir a los alumnos que tengan el equipamiento necesario como para poder continuar una cursada en forma virtual. Quien la tiene, fantástico, pero está quien no la tiene y nada, y no tiene ninguna culpa de no poder concurrir por un montón de motivos. Se puede estar o no y hacer un seguimiento de las clases. Por eso no tomamos asistencia, por eso lo estamos dando de esa forma. Entonces, la supervisora hizo hincapié en que en realidad el tema de las asistencias es para comprobar de que de que el alumno estuvo activo durante todo el cuatrimestre, de que hay un nivel de participación y demás, que, digamos, en una cursada presencial se hace a través de la toma de asistencia, presente, ausente y demás. En cambio, en una contingencia así, la supervisora propuso al instituto que si teníamos otra forma de hacer comprobar que un alumno, además de tener 7 o más en los parciales, estuvo activo durante todo el cuatrimestre, tuvo una participación activa, si encontrábamos una manera, se podía aceptar y seguir con el régimen de promoción. Entonces le propusimos, nosotros tenemos la gran ventaja, acá en el IRSO, que contamos con esta plataforma con la cual nos manejamos. Entonces, aquellas materias que requieren trabajos de práctica y demás, se han mandado actividades y muchos alumnos han ido subiendo las actividades, que son las actividades que son aparte de los exámenes, de las evaluaciones, sino, o sea, que no es un parcial ni un trabajo práctico, sino actividades como en las materias de programación y demás. En esta materia puntualmente no tenemos actividades porque es una materia teórica, digamos. Pero en aquellas materias donde se han subido actividades y demás, la supervisora propuso que entonces, si en la plataforma queda debidamente documentado de que un alumno durante el cuatrimestre subió al menos el 80% de las actividades propuestas por el profesor, si la subió a la plataforma y uno puede demostrar en forma documentada de que esas actividades fueron subidas, que se respeta el régimen de promoción. Entonces hemos conseguido que no nos toquen el régimen de promoción para aquellas materias que son promocionales. Esta, bueno, vuelvo a decir, arquitectura vamos a final sí o sí. O sea que no nos tocaría, y además no tenemos actividades, porque es todo teórico lo que estamos viendo, o sea que no quedaría fuera, pero otras materias, las de programación y demás, si tienen nota, por empezar, empecemos por ahí, ¿no? Si en los parciales han sacado 7 o más, y además tienen aprobados los trabajos prácticos, y además, por lo menos, han subido el 80% de las actividades propuestas, de esa forma promocionarían la materia sin tener que ir a un final. Esto, cuando digo subir las actividades, no significa que se suban y estén todas bien. Por más que algunas puedan estar bien, otras no, lo que quiere verificar la supervisora es la continuidad, la actividad de la alumna o el alumno. Y además... Sí, Jorge, nosotros con Roberto, con
¿cómo se llama? Con Estela estábamos haciendo eso. Ella en algoritmo y en taller 1 ella pone actividades todas las clases y nosotros vamos resolviendo dentro de ese día o el día siguiente. Claro. Bueno, yo lo que no sabíamos era que con eso se podía promocionar. Es que en realidad de eso nos enteramos el lunes. Okay. De eso nos enteramos el lunes. Yo doy algoritmos y taller 1 en la otra comisión. Claro. Con Estela damos, o sea, hay muchísimas cosas son parecidas, porque de hecho es la misma materia, pero después, como todo, cada profe por ahí tiene una metodología un poco distinta. Yo no es que doy actividades cada clase. Yo cuando comienza un tema doy un libro de actividades, donde están todas las actividades de ese tema. Y a medida que van transcurriendo las clases, van subiendo. Pero es algo parecido, es algo similar. Y de hecho, pues yo ya tomé el primer parcial. Y muchos alumnos están teniendo notas de promoción. Y entonces los que están mandando las actividades se aseguran de que si en el segundo parcial también les va bien, van a promocionar la materia. Una cosa que es importante, no es necesario que las actividades estén subidas en el momento en que fueron presentadas. Decía la supervisora, porque una de las ventajas de la enseñanza virtual es que no es una enseñanza sincrónica, es diacrónica, o sea, nosotros tenemos 4 meses para hacer esto, o sea, es un cuatrimestre. Y si en la última semana del cuatrimestre yo subo todas las actividades, está bien, es válido también. Porque la flexibilidad que tiene la educación a distancia permite a las alumnas y los alumnos manejar sus propios tiempos. Entonces, mi consejo es, para quienes están cursando materias que se promocionan y están con posibilidades de promocionar, que vayan haciendo las actividades, que no importa si están atrasadas o atrasados con las actividades, que las suban porque tienen tiempo hasta último momento de subir al menos un 80%. Si la tienen subida, de esa forma se aseguran la promoción. ¿Se entiende? Esto, la subida de actividades reemplaza la asistencia al aula. ¿Está? Eso es algo que logramos en el instituto, porque ya les digo, la supervisora tenía la intención de que todas las materias fueran a final. Así que bueno, esa es una de las cosas que se habló. Segunda, en aquellas materias, todos sabemos que el último día del cuatrimestre, no sé si todos lo saben, igual les digo, el último día del cuatrimestre es el viernes 26 de junio. El viernes 26 de junio es el último día del primer cuatrimestre. En el caso de esta materia, como se da los jueves, la última clase es el jueves 25 de junio. ¿Está? O sea, nos queda la que estamos pasando ahora, la que tenemos ahora, y después 5 clases más. De las cuales una va a ser parcial y otra va a ser recuperatorio. O sea que clases en sí vamos a tener esta y 3 más. Y como hay varias materias que por la contingencia que estamos pasando, por la metodología que a veces hemos tardado, profes y alumnos, en amoldarnos a esta forma de enseñanza, y quizás las primeras semanas se pensaba que era algo, creo yo, de 2 semanas y después volvíamos, ahí un poco se aflojó todo. Y después cuando se vio que esto iba para largo, ahí arrancamos. Pasa que quizás no todas las materias estén con los tiempos de una clase presencial. Quizás no se puedan llegar a ver todos los temas de la materia. Entonces, la supervisora nos dio la oportunidad para que cada profe en cada materia pueda decidir si extiende o no la cursada 1 semana. Eso lo va a evaluar cada profe en su materia, si hay necesidad o no. Si se vieron todos los contenidos mínimos,
no va a ser necesario, pero puede que, o sea, ya les digo, puede que no, puede que sí. Así que nada, ese es otro de los temas, la posibilidad de extenderlo una semana más. Al principio eran 3, pero ahora se habla solamente de una semana más por lo siguiente, porque después las 2 semanas, o sea, las 2 semanas subsiguientes a esa semana más serían las 2 semanas de llamada a mesa de finales. No está 100% confirmado, todavía no está, yo creo que la semana que viene va a estar confirmado desde arriba, ¿no? Desde arriba del instituto incluso, si se van a abrir las mesas de finales o no. Hoy, al día de hoy, yo les diría que un 80% de posibilidad de que haya mesa de finales. Y serían finales virtuales. Esto es algo inédito, va a pasar por primera vez. Yo doy a distancia desde el año 2000, o sea, ya tengo 20 años de experiencia en educación a distancia y jamás se ha tomado finales virtuales. Los finales, un examen final siempre fue presencial. Y nos está diciendo la supervisora que contemplemos la posibilidad de armar finales virtuales, que es todo un tema, no es menor. No es como un parcial, simplemente, es un examen final. Así que estamos tratando de ver, en las 2 reuniones que tuvimos esta semana, estuvimos tratando de delinear cuál va a ser la metodología, porque en este caso no es que cada profe puede hacerlo de la forma que le parezca, tiene que hacer un sistema uniforme para todo el instituto. Obviamente se va a adaptar a cada una de las materias, porque hay materias donde son muy teóricas, que se puede resolver con un oral, pero hay materias que son muy prácticas. De repente tienen que desarrollar un programa, no sé, lo que sea. Entonces, tenemos toda esta semana los profes estamos tratando de diseñar un protocolo para poder tomar exámenes finales en forma virtual y que sean válidos, o sea, que quede debidamente documentado como para acreditar de que se rindió un final y que se aprobó un final. ¿Se entiende esto, no? Hay mucha cosa administrativa también. Entonces, pero dijimos de ir comunicando. El problema no es cómo hacerlo, sino que la normativa también es Sí, dura. tendría que haber un protocolo. Exacto. Hay una experiencia en secundario, o sea, que cada profe de sus otros trabajos y demás va trayendo cuáles son las metodologías, cómo se hizo en un lugar, cómo se hizo en otro, estamos viendo posibilidades como para poder hacerlo. Igual, a ver, la posibilidad de que haya un llamado a finales, esto es como siempre, no cambia para nada, no implica que ustedes estén obligados a inscribirse en el final. Ustedes tienen casi 3 años para rendir un final de cada materia, ¿se entiende, no? No necesariamente se tendrían que presentar ahora. Se pueden presentar cuando ustedes lo crean conveniente, pero aparentemente van a haber mesas de finales, mesas virtuales, pero mesas también compuestas por 3 profes, donde se juntarán los alumnos de esas 3 materias en un momento determinado. Todavía no sabemos, seguramente la herramienta a usar va a ser el Zoom y la plataforma, porque todo tiene que estar registrado en la plataforma. Pero bueno, vamos a ver cómo lo implementamos. En cuanto lleguemos a una decisión, cuando ya le hayamos dado forma y demás, lo primero que vamos a hacer, cada profe y además la institución se va a encargar de comunicar a cada una de ustedes cuál va a ser el procedimiento y obviamente se van a avisar cuáles serían las fechas de los finales. Pero por calendario escolar, las 2 semanas de finales son las semanas que van del
del lunes 6 de julio al viernes 10 de julio y del lunes 13 de julio hasta el viernes 17 de julio. Después, del 20 de julio, el lunes 20 al viernes 31, son las vacaciones de invierno. El segundo cuatrimestre comienza el lunes 3 de agosto. O sea, el primer lunes de agosto comienza el segundo cuatrimestre. Las 2 últimas semanas de julio es el receso. Y las 2 anteriores son la de llamada a exámenes. Queda una semana en el medio entre que termina el cuatrimestre y comienzan los finales, que esa sería la chance de poder estirar la cursada. En nuestro caso sería una clase más. Yo estimo que en esta materia no va a ser necesario. No va a ser necesario. Sí, así con el ritmo en que venimos, creo que estamos bien. Pero bueno, la posibilidad está. La posibilidad está y, bueno, esa es la idea. Y a ver si se me está quedando algo en el tintero. No, en realidad, ahí estamos. Creo que no tengo más nada para comentarles. Esas son las novedades de lo que se estuvo hablando esta semana. Y antes de comenzar formalmente con la clase, quería transmitírselo, quería compartirlo con ustedes, así más o menos van teniendo un panorama de qué es lo que se viene. Pero esto no es solo el instituto, es en general. Es, digamos, porque esto baja de gestión privada, que a su vez baja del Comité Federal. Así que nada, ese es el panorama que estamos viendo ahora. Hemos conseguido cosas. El instituto ha conseguido cosas importantes que la mayoría de los institutos no lo consiguió, que fue de poder tener la posibilidad de poder mantener el régimen de la promoción. Eso es muy importante. Y eso es, entre otras cosas, gracias a contar con una herramienta como la plataforma. Porque la plataforma está homologada, como es válida, para registrar documentación, ¿no? Hay dos alumnos virtuales en la plataforma que están en todas las materias. Un alumno virtual lo maneja la rectoría del instituto, que ahí entra o Ruth, que es la rectora, o Fabián, que es el director, y puede entrar en cualquier materia, puede ver las tareas que hay, lo que se hizo, o sea, como más o menos para ver cómo se está dando la materia. Y hay otra que es el alumno de auditoría, que es, digamos, donde la supervisora tiene la clave para poder entrar y auditar la materia que sea, en el momento que sea. Ella puede auditar y está viendo cómo se están haciendo las cosas acá. Y bueno, tenemos pulgar para arriba, afortunadamente. No sé, creo que no estamos haciendo tan mal las cosas como para poder dar una cursada relativamente aceptable, teniendo en cuenta la contingencia y el contexto que estamos teniendo, ¿no? Así que, bueno, nada, eso le quería comentar. Perfecto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces, les propongo entonces ir a lo nuestro, al tema de hoy. No sé si pasaron por la plataforma y vieron que ya estaba abierto el nuevo tema. Hoy vamos a hablar de las interrupciones. Vamos a hablar de las interrupciones. A ver, vámonos para el PowerPoint. A ver. Interrupciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de interrupciones? Que una persona está hablando y el otro no lo deja terminar de hablar. No, bueno, sí, también son interrupciones. Pero estamos hablando de interrupciones en informática. Una interrupción es la suspensión del programa que se está ejecutando. Y acá hay un concepto que quiero
poner en claro. La palabra suspensión, fíjense que en la definición dice suspensión temporaria. Una cosa es la suspensión temporaria de la ejecución de un programa y otra cosa es directamente dejar de ejecutar un programa. Son dos cosas muy distintas. Una interrupción supone la suspensión temporaria de la ejecución de un programa. ¿Y por qué se suspende? Porque se tiene que ejecutar una subrutina. Una subrutina es un programita muy cortito, pero sí se tiene que ejecutar. Estas subrutinas provienen por lo general o del sistema operativo o del BIOS. O sea, son subrutinas que no son parte del programa que se está ejecutando. Son otros programitas externos a ese programa. Pero muchas veces es necesario que se suspenda la ejecución del programa para pasar a ejecutar estas subrutinas. Es necesario para poder seguir incluso con la ejecución de este programa. Y una vez que se ejecutó esta subrutina, quedan 10 minutos. ¿Cómo hablé hoy? ¿Cómo estoy hablando, mejor dicho? A ver. Esperen que se me fue la pantalla. Ahí está. ¿Están viendo el Power? ¿Están viendo el Power? Bien, gracias. Como decía, una vez que termina la subrutina, el programa se sigue ejecutando en forma normal. El programa que se ejecuta queda en estado de suspensión, queda suspendido. ¿Está? Pero el programa es como que ese es el programa titular, el programa en ejecución. Una interrupción no es que termina de ejecutarse un programa para pasar a ejecutarse otro programa. Eso no es una interrupción. Ahí directamente se está ejecutando otro programa. Una interrupción, el programa sigue siendo siempre el mismo. Lo que hace es suspenderse para que lo que se ejecute sea una rutinita. Algo muy chiquito, que viene o del sistema operativo o del BIOS, de ningún otro lugar. ¿Está? Bueno, justamente lo que acabo de decir, las interrupciones son las formas en que se llama para su ejecución a subrutinas del sistema operativo o del BIOS. ¿Por qué? Porque en realidad el sistema operativo es algo que cuando se carga está siempre latente a todo a todas las tareas que tienen que hacer. Es el soporte, entre otras cosas, el sistema operativo es el soporte de todos los programas que se están ejecutando. Y hay tareas que realiza una computadora que son tareas exclusivas del sistema operativo. No es que hay tareas que hace el sistema operativo, pero también la hace tal programa, pero también la hace tal programa, o sea, que tenemos distintos programas que hacen la misma tarea. No. Hay tareas que son exclusivas del sistema operativo. Especialmente todo lo que implica comunicación con las unidades de entrada y salida. Todo lo que es el manejo de periféricos. Yo le doy, quiero guardar un archivo de lo que sea, esté en Word, esté en el Dev, o esté en un jueguito y quiero salvar mi juego, yo quiero guardarlo. Esa acción de grabar un archivo en el disco rígido, en un pendrive, en la nube, donde sea que se haga esa guardada, quien se encarga de hacer esa tarea es el sistema operativo. Si yo estoy en cualquier aplicación y quiero imprimir algo, quiero mandar a la impresora que se imprima un documento, la orden de impresión y todo lo demás, también se encarga el sistema operativo. Todo lo que implica comunicación con las unidades de entrada-salida, o sea, con los periféricos, las rutinas encargadas de efectuar dicha tarea siempre están a cargo del sistema operativo. Por más que el botoncito de imprimir o el botoncito de guardar esté en la aplicación que estemos usando. ¿Se entiende?
Por eso hay tantas interrupciones. Porque el sistema operativo está ahí, latente, esperando cuando tiene que actuar. Actúa y enseguida sale. O sea, son rutinas muy cortitas. Y el programa sigue la ejecución. ¿Entiendes? Tenemos varios tipos de interrupciones. En realidad tenemos dos. Tenemos interrupciones por hardware e interrupciones por software. Las interrupciones por hardware también son dos. Es por hardware interna y por hardware externa. Cuando decimos interna y externa nos referimos, ¿cuál es la referencia? Es el procesador. Si es una interrupción por hardware interno del procesador o externo del procesador. ¿Se entiende? Entonces, por software hay una sola. O sea que desglosado tenemos tres tipos de interrupciones, por hardware interna, por hardware externa y por software. Vamos a analizar las propiedades y características de cada una de ellas. En las interrupciones por hardware interna no hay mucho para decir y no hay mucho para hacer tampoco. Es cuando el procesador entra en conflicto con el programa que viene ejecutando, por el programa o por cualquier otra circunstancia, y se produce algún desbordamiento, lo que comúnmente se llama excepción. Es una excepción. Que es un cuelgue de la computadora, o sea, cuando se cuelga la computadora en versiones anteriores de Windows, no sé si les habrá pasado alguna vez de estar ejecutando cualquier cosa y de repente se pone la pantalla azul y un cartelito que dice hubo una excepción grave en el registro y ahí apareció un número largo en hexadecimal, con letras y números F88, lo que sea, que ahí no teníamos nada que hacer, o sea, se colgó. Teníamos que reiniciar y nada. Digamos, acá no es que hubo una necesidad de efectuar algo, o sea, no. Afortunadamente con las nuevas versiones de los sistemas operativos y además el hardware con lo que estamos contando ahora, una excepción es algo bastante raro que suceda. Pero bueno, está bueno saber que son las excepciones y esas son las interrupciones por hardware internas. ¿Está? Después, bueno, acá tenemos para hablar largo rato. Interrupciones por hardware externo. Cuando nos referimos a las de hardware externa, por lo general, los que causan las interrupciones son las unidades de entrada-salida, o sea, los periféricos. Los periféricos son los causantes de las interrupciones por hardware externo. ¿Y cuándo causan una interrupción? Quedan 2 minutos, gente. ¿Qué les parece si salimos y retomamos? Así podemos seguir con el hilo de la charla. Antes de que me corte y todo eso, ¿salimos enseguida? Salimos Bueno, Dale, buenísimo. no hay problema. Salimos y entramos. Gracias. Bueno, aquí estamos. Vamos entrando de a poquito. Yo al final me tuve que poner desde el celular. Desde el celu. Sí, porque estoy conectado por Wi-Fi. Hay muchos problemas con las conexiones a internet. No sé. No, Speed está malísima. Así me pasé a Arnet. Todas están mal. No, acá en casa por eso tenemos 2. Ahora en Bueno, el celular estoy conectado a Arnet. bueno, menos mal, menos mal. No me acuerdo, no sé si fue en esta materia que un día se cortó. No, un lunes fue. En simulación. En simulación un día se cortó y no pude volver. Se quedaron todos ahí en la sala esperando que volviera el pobre, ¿no? Que volviera y no pude volver a entrar. Pero bueno, nada.
No sé si estamos... A ver. Ya más o menos estamos todos, ¿no? Bien. Entonces, los causantes de las interrupciones por hardware externa son los periféricos, o sea, las unidades de entrada-salida. Pero un periférico no va a provocar una interrupción porque quiere, sino por alguna causa en particular. Es un evento, por lo general, inesperado. Una interrupción por hardware externa. Y esto suele suceder cuando el periférico necesita que se haga alguna tarea en particular para poder seguir funcionando normalmente. O al menos dar un aviso. Por ejemplo, se atasca el papel en una impresora. Eso es un evento inesperado. Ese atasco de papel en la impresora, o se queda sin tinta, por ejemplo, genera que el dispositivo emita una señal. Esta señal, cuando entra al sistema central, ¿a dónde va? Va al port de status. ¿Se acuerda el port de status? Que es ese registro port donde llegan todas las señales del estado de la unidad de entrada y salida. Cuando el aviso es de un problema similar que requiere al menos un mensaje al usuario, lo que se dispara es un mensaje desde la interfaz hacia el interior del sistema central. En el sistema central hay un chip que es el controlador de interrupciones. Ese chip tiene una línea unida, viene a ser una especie de línea de... Sí, una especie de línea de control entre el controlador y las interfaces. Está conectado directamente con todas las interfaces que un sistema puede tener, que son hasta 16 interfaces numeradas del 0 al 15. Entonces, el controlador de interrupciones, el árbitro de interrupciones, recibe esta interrupción y tiene una línea directa con la unidad de control del procesador. El árbitro de interrupciones es quien se encarga de avisar al procesador, más específicamente a la unidad de control, de que hay una solicitud de interrupción. O sea, todavía la interrupción no comienza, hasta ahora es solamente una solicitud. Por eso las líneas que unen las interfaces con el árbitro de interrupciones se llaman líneas IRQ. IRQ, de la sigla en inglés, Interrupt Request. A ver. Bueno, ahí está. Una IRQ, Interruption Request. Cada IRQ sale de una interfaz, tiene un subíndice que le identifica. Entra un chip árbitro de interrupciones que decide cuál interfaz interrumpirá primero, porque suele suceder de que haya más de una solicitud de interrupción. Pero desde el árbitro de interrupciones sale una línea sola. El árbitro va a decidir la interrupción que tiene prioridad y es la primera que va a mandar a la unidad de control. Ahí tenemos un pequeño esquemita. Estaba viendo todos los colores que usé ahí en todo azul y amarillo, pura casualidad. Son los dos colores que se me cruzaron en ese momento. No sé por qué, bueno, no importa. ¿Ven? Ahí, no sé, qué sé yo. Son las casualidades de la vida, ¿no? ¿Viste? Molto coincidenti, como dice, te lo resumo. Te lo resumo bueno, así nomás. Exactamente. Entonces, acá tenemos las 16 interfaces. Cada una de estas líneas es una línea IRQ, numeradas del 0 al 15, son 16 líneas. Todas van
al chip árbitro de interrupciones, que es quien se encarga de dar prioridad a la interrupción, a las interrupciones, y de acá manda la señal directamente a la unidad de control. Ese es el mecanismo de las interrupciones por hardware externo. ¿Se entiende? Bueno, y acá tenemos lo que acabo de decir. Cada línea IRQ que sale de una interfaz tiene un subíndice N que le identifica de 0 a 15. Todas las líneas IRQ entran en un chip árbitro de interrupciones que decide cuál interfaz interrumpirá primero. Y bueno, esto también, todo esto lo acabo de decir. Todo esto lo acabo de decir. ¿Dónde reside la inteligencia de este chip árbitro de interrupciones, de este controlador? ¿Ustedes qué piensan que hay adentro de este árbitro de interrupciones? Ya con la experiencia que tenemos, todo lo que estuvimos viendo, ¿qué habrá ahí adentro? ¿Una memoria RAM interna? Hay una Firmware. es una memoria ROM. Es una memoria Una ROM. Claro. En ese ROM hay un pequeño microcódigo. Así, ¿vieron? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ROM de control que está dentro de la unidad de control? Que es un pequeño programita donde reside la inteligencia del procesador. Bueno, algo parecido pasa con este chip árbitro de interrupciones. Tiene una pequeña ROM con un microcódigo, con un programita, que es el encargado de recibir todas estas señales y de acuerdo al algoritmo que tiene ese programita, va a ir dando prioridad a una u otra señal. O sea que hay una pequeña ROM en ese árbitro de interrupciones. Por favor, no se confundan. Si un día yo les pregunto, qué sé yo, un día yo les puedo hacer preguntas en forma escrita, en forma oral, no sé, un día voy a venir preguntón, eso y ya falta cada vez menos. Yo les sigo tirando tips. Cuando les digo eso es porque seguramente se los voy a preguntar. Entonces anoten. Yo un día les puedo llegar a preguntar sobre la ROM de control. ¿Qué es la ROM de control? Y muchas veces algunos me dicen, y ahí está el BIOS, el ROM BIOS que se encarga de tal y tal, y me hacen una demostración excelente de lo que es el BIOS. Pero la pregunta está mal contestada porque la ROM de control no está el BIOS. Tampoco está el árbitro de interrupciones, ¿se entiende, no? La ROM de control está en la unidad de control. Y tiene una función muy específica, que es específicamente la de ejecutar las instrucciones a través de sus salidas con las líneas de control. ¿No? Revisen un par de clases atrás y ahí lo van a poder ver. No confundir entonces la ROM que está en el chip árbitro de interrupciones con la ROM que está en la unidad de control, ni con la ROM que es la ROM BIOS. Y vamos a encontrar más dispositivos ROM a medida que sigamos avanzando. Entonces, vamos a tener cuidado con eso. Ven que van apareciendo más RAM, más ROM a lo largo de todo el sistema central. Bueno, y ahí en este esquema tenemos un pequeño ejemplo de cómo son los pasos cuando se ejecuta una subrutina de interrupción por hardware externo. Este esquemita ya más o menos estamos familiarizados, ¿no? Esto es un sector de la memoria RAM. O sea, todo esto es memoria principal. Todo esto es memoria principal. El sector de arriba es la RAM donde está guardado el programa que se está ejecutando. Por eso acá dice, programa en ejecución que es cumplido. Se vienen ejecutando instrucción tras instrucción de la forma que nosotros ya sabemos. Pero de repente, mientras se está ejecutando esta instrucción que es I2, fíjense qué casualidad, justo es I2, el mismo ejemplo que habíamos visto, los mismos valores. Mientras se está ejecutando I2, ven acá esta línea que acá dice
IRQ, hay un pedido de interrupción. Entonces, acá dice, paso 1, luego de ejecutar la instrucción I2, se suspende transitoriamente la ejecución de I3 y de las instrucciones siguientes. Entonces, como llegó esta solicitud de interrupción, el puntero acá pega un salto desde acá, desde donde tendría que estar, que es I3, salta a otro sector de la memoria principal. En este ejemplo es un sector de la ROM, o sea, del BIOS, donde está la subrutina de la ROM BIOS que fue llamada por la interrupción. Se tiene que ejecutar algo de la ROM. No sé, cualquier cosa, no importa qué es lo que se tiene que ejecutar. ¿Tá? Entonces, se ejecuta de la misma forma que se ejecuta el programa, también acá hay instrucciones, se van ejecutando las instrucciones en esa subrutinita, y cuando termina, vuelve a pegar un salto, el puntero, y llega al lugar donde había partido. Una vez que vuelve, se sigue ejecutando el programa principal de la misma forma. Acá, en este caso, seguiríamos con I3. Ese es el mecanismo de una interrupción por hardware externo. ¿Se entendió, gente? Sí, sí. Sí, profe. Buenísimo. Sí, sí, todo tranqui. Ahora vamos a las interrupciones por software. La última que nos queda. Una interrupción por software tiene cosas parecidas y tiene cosas distintas a las interrupciones por hardware externa. Por empezar, una interrupción por software es una interrupción que está programada, que es parte del código del programa que se viene ejecutando. ¿Se entiende? El mismo programa que se viene ejecutando solicita que se lo interrumpa para ejecutar una subrutina. No es un evento inesperado como una IRQ. No viene de un periférico una interrupción por software. Ya está escrita. Ya está escrita en el programa que se ejecuta. Un ejemplo sería, bueno, mandar a guardar un archivo. Yo tengo, en mi menú del programa que tengo la opción guardar. Cuando yo hago clic en guardar, en ese momento, precisamente, se guarda el archivo con el que estoy trabajando. Esa acción la lleva a cabo el sistema operativo. Entonces, el programa que se ejecuta lo que hace es pedir la interrupción para pasar a ejecutar la subrutina del sistema operativo que guarda un archivo en el dispositivo que sea, disco rígido, en la nube, en un pendrive, en donde sea. ¿Se entiende esto, gente? Ya está programado. Cuando yo escribo código en un programa y hago todos los módulos dedicados a guardar el documento en el que se trabaja, a guardar, o sea, cierto dato, o sea, todo lo que implica que en realidad trabaje el sistema operativo. Cuando yo codifico, no estoy diciendo que de eso se tiene que encargar el sistema operativo. Yo no lo sé, o sea, tampoco lo tengo que saber. Yo simplemente voy a generar, digamos, el código para que se haga exactamente lo que yo quiero. Ahora, cuando se genera el código máquina, cuando se guarda el código máquina en memoria principal y se interpreta de que en la instrucción lo que se está mandando a hacer es, por ejemplo, la grabación de un archivo, ahí se genera el código máquina que solicita una interrupción para que se lleve a cabo lo que yo programé. Ustedes vieron que de una instrucción simple, muchas veces el código máquina son varias instrucciones de código máquina. Vieron que habíamos escrito una instrucción que se transformó en 4. Eso pasa siempre. Y si esa acción que yo escribí en código fuente implica que utilizar algo del sistema operativo,
cuando se transforma en código máquina, automáticamente se va a generar el código máquina de llamada a una interrupción. O sea que es una interrupción programada, porque es parte del programa. No es un evento inesperado. ¿Se entiende esto, gente? Esa es la gran diferencia. Después, la forma en que se salta, se ejecuta y vuelve es exactamente la misma que la que vimos antes con la interrupción por hardware. Por eso dice, se realiza ejecutando el código de una instrucción que ordena llamar a subrutinas. Siempre puede ser el sistema operativo o BIOS, cuando se necesita el servicio. A diferencia de la interrupción por hardware, en esta queda establecido en qué momento la ejecución de un programa sucederá. Bueno, ahí está lo que más o menos acabo de explicar. Y ahí tenemos el esquema. Ahí tenemos el esquema. Ahí el profe estuvo vago ahí porque lo que hizo fue escanear el libro en vez de ponerse a hacer. Se dieron cuenta, ¿no? Ahí escaneé el libro, ya estaba claro. Bueno, no sé. Igual se entiende, digo. Entonces, ¿ven? Acá están las instrucciones que se vienen ejecutando. Y este código que vemos acá, este código máquina real, se llama el CD21, llama la interrupción número 21, que es, no sé, vamos a suponer que es para guardar un archivo, ¿no? Y acá tenemos un sector también de la memoria RAM donde está guardado el sistema operativo, donde están todas las subrutinas listas para hacer, o sea, están cargados. El sistema operativo, los archivos del sistema quedan cargados en memoria principal. Entonces, cuando llega, o sea, se vienen ejecutando las instrucciones. Cuando se llega a esta instrucción, también se ejecuta esta instrucción, que es precisamente la llamada a una subrutina. Entonces el puntero pega un salto, se va hasta el sector donde está esta rutina del sistema operativo, se ejecuta esta subrutina, y una vez que termina de ejecutarse, vuelve a pegarse un salto y se encuentra exactamente en el mismo lugar de donde se fue. O sea, ahí el mecanismo es similar a las interrupciones por hardware. Y después se sigue ejecutando el programa normalmente. ¿Está? ¿Se entendió interrupción por software, gente? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Ahora bien, sucede lo siguiente. Las interrupciones por lo general no vienen solas. Tenemos muchas veces al mismo tiempo varias interrupciones que empezaron a ejecutarse. Quizás sucede que cuando se está ejecutando una interrupción, una subrutina de interrupción, aparece una nueva. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa cuando aparece una nueva? Se deja de ejecutar la que se estaba haciendo y se pasa a ejecutar la nueva. Y cuando se ejecuta esta nueva, aparece una nueva interrupción. Se deja de ejecutar esta y se pasa siempre a la nueva. Y así se va armando toda una cadena. Que un sistema puede llegar a tener, y sí, más de 20 interrupciones tranquilamente. ¿Se entiende? Es un lío esto. Entonces, ¿cómo se organiza el procesador para saber por dónde tiene que ir su puntero? O sea, de un lado para el otro, qué es lo que tiene que ejecutar ahora? Entonces, el procesador se vale de dos cosas. Primero, del registro SP. ¿Se acuerdan del registro SP? Que es el primo hermano del registro IP. El registro IP ya lo conocen, el puntero de instrucciones. Ahí en el IP se guarda la instrucción de memoria, o sea, la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Eso ya lo saben, ¿no? Pero en el registro SP, lo que se guarda es la dirección de memoria de la subrutina, de dónde comienza la subrutina que está interrumpiendo el programa.
¿Se entiende? Pero es un registro solo. Imagínense que podemos llegar a tener una cola de 20 interrupciones. Entonces, ¿cómo se administran todas estas interrupciones? Se administran con el concepto de pila, de stack, de pila. Ustedes están viendo filas, pilas, colas, árboles en programación. No importa, no importa. Sí. No, todavía no. Todavía No no. llegamos todavía, profe. No pasa No nada. llegamos todavía. No pasa nada. Una pila, el concepto de pila es que yo tengo una serie de elementos que entran y salen. En este caso, los elementos son llamadas interrupción. Si esto fuera una fila o una cola, el protocolo de una cola es, si nadie se cuela, es el primero que llegó es el primero que sale. ¿Entendió, no? En cambio, una pila es el último que llega, es el primero en salir. Es como si yo, a ver, apilar a platos, pongo un plato arriba de otro, y alguien me pide un plato. No voy a sacar el que está abajo, ¿se entiende? Porque haría un pequeño desastre. Sacaría el último que puse. Voy poniendo la pila, me piden uno, saco. Pongo, me piden otro, saco. O sea, siempre cuál saco, el último que entró. Ese es el concepto de pila, porque están apilados. Stack, es un stack. Es una pila, es distinto a cola. Una cola es el primero. Si tuviera cancha puede sacar el mantel, profe, y no tira nada. Claro, pero viste, yo esa no la creo. Para mí son trucos de cámara eso, ¿qué querés que te diga? No sé, por las dudas no quiero probar, porque tengo muy poca vajilla últimamente, así que dejémoslo ahí. Entonces, y esta pila, hay una pila de interrupciones. ¿Qué es la pila de interrupciones? Es un pequeño sector de la memoria principal. Un sector de unos muy poquitos registros. Unos muy pocos registros. ¿Y qué es lo que se guarda en la pila de interrupciones? Direcciones de memoria. De dónde comienza o dónde hay que seguir con la interrupción que se está ejecutando. ¿Está? Cuando tengo muchas interrupciones ya pedidas, se va generando la pila. Porque, a ver, cuando se produce una sola interrupción, la unidad de control, ¿cómo se da cuenta? Porque se carga el puntero SP. Porque en el puntero SP, el registro SP que está dentro del procesador, a ver, no sé si está el gráfico acá. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Esto es lo que acabo de decir. ¿Se acuerdan? Este registro del SP se carga. Se carga. Si este registro está cargado, la siguiente instrucción a ejecutar, la que pasa a RDI, no viene de IP, viene de SP. ¿Cuándo pasa una dirección de IP a RDI para comenzar una instrucción? Cuando SP está vacío. Cuando no hay interrupciones, se ejecuta el programa normalmente. Cuando hay interrupciones, el registro SP está cargado. Pero aquí que puede suceder que mientras se ejecuta esa interrupción, se ejecuta la instrucción 1 de esa interrupción, la instrucción 2 de esa interrupción. Mientras se ejecuta la instrucción 3, aparece una interrupción nueva. Entonces, en el SP no se va a cargar la instrucción 4 de esa interrupción. Se va a cargar la primera interrupción de la nueva. Y esa dirección de instrucción 4, ¿dónde se guarda? En la pila, en la base de la pila. En la base de la pila. Porque esta otra va a volver a ser interrumpida y se va a guardar encima. Y la otra se va a guardar encima. Y cuando se termina esa subrutina,
la unidad de control viene a buscar acá la última que entró. Y así va vaciando la pila. Quizás, mientras la está vaciando, aparece nueva, vuelve a subir la pila. Y después la baja, hasta que ya al final no hay más interrupciones, el registro SP queda vacío, y recién ahí en la siguiente instrucción ejecutar, se toma la dirección que está en IP. ¿Se entiende? Por eso está suspendido la ejecución del programa. Cuando un programa se deja de ejecutar para pasar a ejecutar otro programa, lo que cambia es el IP. En vez de seguir con la secuencia de ese programa, va a la primera instrucción del otro programa, pero lo que cambia es el IP. Por eso una interrupción es tan distinta a el cambio de un programa a otro. En una interrupción el programa no cambia, el valor en IP sigue siendo el mismo de ese mismo programa, nada más que queda suspendido temporariamente, hasta que se vacíe la pila de interrupción, hasta que ese P queda vacío. ¿Se entiende este concepto, gente? Hasta que no se sacan de encima todas las interrupciones, no se sigue con el programa. Y esto pasa, sí, a veces uno, en las primeras versiones de DOS, estoy yendo a la década del 80, 90, e incluso en la primera versión de Windows 95, todo demás, había archivitos que a mí al usuario le permitían configurar una serie de elementos del sistema, que era el config.sys, el archivo config.sys, que era precisamente, se llamaba config.sys, configuración del sistema. Y uno de los ítems de ese archivo config.sys era el ítem stacks. Cuando decía stack igual y un número entero. Y uno eso lo podía editar. Uno podía editar la cantidad de registros reservados para la pila de interrupciones. ¿Por qué antes se permitía hacer eso? Porque la memoria RAM era un recurso muy caro y muy escaso. Era muy chiquita la memoria RAM. La primer compu que tuve tenía una RAM de 1 mega. Y era una super máquina. Era una super máquina. La mayoría de las computadoras, de las PC, en ese entonces tenían una RAM de 256 kilobytes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Cada byte cuenta. En ese momento, cada byte guardado contaba para que corra un programa o no. Y a veces teníamos todas las dificultades para hacer correr un proceso. Entonces nos metíamos en la config.sys y toqueteábamos todo lo que podíamos. Entre otras cosas, bajábamos el número de pila. Le bajábamos de 30 a 12. O sea que estábamos permitiendo un máximo de 12 interrupciones. ¿Y qué pasaba? Normalmente esa historia nunca terminaba bien. A veces sí salía bien. Pero por lo general lo que sucedía era un desbordamiento de pila. Lo que se llamaba stack overflow. Y eso hacía que se cuelgue todo, y nosotros nos acordábamos de los santos, de sus primos, de sus abuelas, y se entiende, ¿no? O sea, era un canto a la alegría. Porque por lo general en esa época el que tenía una PC era para trabajar. Entonces, bueno, nada, podíamos toquetear eso. Hoy vivimos una realidad muy distinta, mucho mejor. Ya todo está solucionado, el sistema operativo se encarga de todo, es quien define cuál va a ser la capacidad de la pila, eso y muchas cosas más, que para nosotros es totalmente transparente, no tenemos por qué andar tocando ni editando nada. Además, la memoria no es un recurso ni tan escaso ni tan caro.
Así que bueno, nada, quería más o menos mencionarle eso, la idea de la pila de interrupción. ¿Está, gente? Bueno, esto ya lo hemos visto en las primeras clases, el concepto de registro puntero de pila. ¿Se acuerdan que yo les decía esto lo vamos a ver más adelante? Bueno, ese más adelante llegó. Es el registro en el que se guarda la dirección de memoria de la siguiente subrutina de interrupción que va a ser ejecutada por el procesador. Y está guardada en la pila de interrupción. Eso cuando lo leyeron por primera vez, habrán dicho, ¿qué habrá querido decir? Bueno, ahora quizás también están pensando qué habrá querido decir, pero bueno, nada. Espero que se haya entendido un poquito más. Espero que se haya entendido un poquito más. Pero bueno, ese fue el tema de hoy. Ese fue el tema de hoy. Interrupciones, ahí tenemos un resumen. Tanto las interrupciones por hardware como por software son mecanismos para llamar a subrutina del sistema operativo o de la ROM BIOS. Nada más. Los programas del sistema operativo no se ponen en ejecución por sí mismos, sino que son llamados. Y siempre son llamados a través de interrupciones, tanto de hardware como de software. En cualquier caso que exista una interrupción, antes de que se pase a ejecutar la subrutina del sistema operativo de la ROM, la unidad de control guarda automáticamente en memoria la dirección de la subrutina en la pila de interrupciones. ¿Tá? Y a partir de ahí se puede o no generar esa pila. Cuando se vacía la pila, el procesador retorna al programa que se está ejecutando con la ejecución en forma normal. Nada más. Este es el tema de interrupciones. Este es el último tema que está incluido en el parcial. Atenti, yo lo había dicho en la otra clase, pero lo vuelvo a decir. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que veamos el jueves siguiente no entra en el parcial. Todo lo que vimos desde el primer día de clase hasta ahora entra. ¿Está? Porque el parcial es dentro de 2 semanas, gente. Es dentro de 2 semanas. Hoy es 21. El próximo jueves es el 28 y el siguiente es el 6 de junio. A ver. No, el 4 de junio, perdón. El 4 de junio es el parcial. O sea, como yo no me gusta evaluar un tema de una semana a la otra, lo que veamos el jueves que viene no entra en el parcial. Sí va a estar en el final, evidentemente. O sea, sí, ese tema va a estar en el final. Todo lo que vimos desde la primera clase hasta hoy, esto inclusive es tema de parcial. ¿Se entendió, gente? Bueno. Muchas, profe. Sí, sí. Buenísimo. Hoy fue larga, ¿eh? Fue larga la clase de hoy. Bueno, además, No, pero estuvo interesante. Además estuvimos hablando de muchas cosas institucionales también. Eso nos llevó tiempo. Pero me pareció que está bien que lo sepan ustedes, que sepan más o menos cómo vienen las cosas en el instituto. Bueno, gente, nada. Cierro la clase de hoy. Si queda alguna pregunta pendiente, díganme ahora, antes de irnos. Y si no, les deseo a todos una buena semana, pásenla bien. Fin de semana largo, ¿alguien tiene una salida? Yo tenía pensado ir al Parque La Costa, pero no sé, dijeron que iba a llover. Yo voy al patio a la costa. Ropa. Ayer la salvé justo de la granizada la ropa. Y, o sea, ya la tenía casi seca. Con las gatas. Está bien. Bueno, gente, pásenla lindo. Así me Nos pasó. vemos, profe. Chao, profe, hasta mañana. Saludos para todas y todos y todos. Hasta luego. Una chupamiento feo. Chao, profe. Nos vemos, hasta luego.